noches, saludo fraterno para todas las personas que durante estos días han participado de este taller bíblico. Los animamos a que continúen visualizando estos contenidos, ya que quedarán disponibles en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Llegamos al final de este taller y hoy nos acompaña el diácono Luis Felipe Cano con el tema titulado La palabra de Dios anima nuestra esperanza. El diácono Luis Felipe Cano Pinilla pertenece a la Congregación de la Misión de la provincia de Colombia, bachiller canónico en Teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y actualmente es el secretario provincial. Le damos las gracias al diácono Luis Felipe y esperamos que esta charla, esta reflexión que él nos ha preparado en torno al tema de la esperanza, nos ayude a entender de una mejor manera estos acontecimientos que estamos viviendo y podamos así dar una respuesta esperanzadora como cristianos. Un saludo para quienes nos acompañan a este taller bíblico virtual organizado por el Seminario Villa Paúl y la Escuela Bíblica, que ya lleva trabajando años haciendo esta importante labor de promoción, de dar a conocer y de profundizar y estudiar las Sagradas Escrituras. Bueno, con ustedes el diácono Luis Felipe Cano. Estoy contento de compartir con ustedes este rato de formación, un compartir también reflexivo y que espero pues sea de utilidad para cada uno de los que nos acompañan a través de los medios virtuales. El tema que me corresponde hoy profundizar y desde luego participarle a ustedes es la palabra de Dios anima nuestra esperanza. Quiero, tras el saludo, compartir con ustedes una pequeña oración y también colocarnos en presencia de Dios para que sea el Espíritu quien acompañe y guíe este compartir, esta reflexión. Llenos del Espíritu Santo, vamos a leer el texto, vamos a acercarnos propiamente a la palabra. Esta charla está fundamentada en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, de los versículos 13 al 17. ¿Y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien?
Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Estos procedimientos de tipo homilético están al servicio de una finalidad muy concreta: ofrecer un mensaje de exhortación. Es por ello que si miramos el contexto de la primera carta de Pedro, esta la componen una serie de exhortaciones que se encuentran enclavadas en un encabezamiento y saludo y en una conclusión. En cuanto al encabezamiento, junto con la conclusión nos ofrecen algunas indicaciones sobre la persona del autor y la identidad de los destinatarios. Pedro se presenta sobriamente como el apóstol de Jesucristo. Interviene como anciano, como presbítero, para exhortar a los presbíteros de la comunidad al cumplimiento de sus funciones. Pedro aquí se deja ver como testigo de los sufrimientos del Mesías y también como alguien que está asociado ya a su gloria futura. Él se presenta bien situado, por así decirlo, para exhortar a los fieles a resistir en la prueba. En cuanto a la serie de exhortaciones, encontramos 4 apartados. La primera, vivir en la santidad para formar la casa de Dios. Esta hace referencia a una homilía bautismal, donde se divisa en el fondo el tema del éxodo, por detrás de los motivos del mismo texto. La segunda exhortación asevera una sumisión responsable a ejemplo del Mesías siervo. Exhortaciones generales nos presenta deberes de los gobernantes, deberes domésticos, relaciones entre los esposos, etc. La tercera exhortación, que es la que vamos a analizar, a estudiar y a reflexionar, es donde se encuentra concretamente la perícopa. Hace referencia a las persecuciones, a la esperanza en la victoria de Cristo. Es dar cuenta de su esperanza. El texto que vamos a mirar a continuación. La pasión de Cristo y su predicación a los espíritus, condición de su victoria universal, y la ruptura con el pecado, y desde luego el servicio de los unos con los otros también se menciona. Y la última exhortación es la vigilancia en las pruebas. La felicidad prometida a los perseguidos, los deberes pastorales de los presbíteros, la humildad y la firmeza en la fe integran lo que hace referencia a esta última exhortación. Y por último, como les indicaba, unas conclusiones y unas despedidas en tónica también de saludo. Mirando un poco la delimitación del texto, ¿sí?, que hay antes, que hay durante y que hay después, nos topamos con que previo a 1 de Pedro 13, 17, hay una bendición prometida a los misericordiosos que va a retomar en el texto en cuestión. Pedro caracteriza el estilo de vida de las comunidades cristianas y acaba su exhortación citando el Salmo 34. Los invito a que observemos las correspondencias que hay con el himno del Mesías doliente. Como él no respondía a los insultos, del mismo modo los cristianos están llamados al perdón y la bendición. El texto 3, 13, 17 lo iremos desglosando detenidamente. Posterior a este, Pedro nos presenta la pasión de Cristo y su predicación a los espíritus como condición de su victoria universal. Este trozo deberíamos tocarlo en otra ocasión, ya que es el más célebre, pero asimismo el más difícil de toda la carta. Voy a invitarlos a observar el siguiente video que ya nos va a entrar en materia en lo que es la perícopa que quiero compartirles. Entonces, veamos este cortometraje que hace referencia a expresiones del Papa Francisco en torno a la esperanza. Esta cultura del descarte nos está haciendo mal a todos, nos quita la esperanza.
y es lo que vos pediste para los jóvenes. Queremos esperanza. Esperanza que es sufrida, es trabajadora, es fecunda, nos da trabajo y nos salva de la cultura del descarte. Y esta esperanza que es convocadora, convocadora de todos, porque un pueblo que sabe autoconvocarse para mirar el futuro y construir la amistad social, como dije, aunque piense diferente, ese pueblo tiene esperanza. Quisiera hacer resonancia de este pequeño video en torno a la pregunta con la cual se encabeza el texto. ¿Y quién podrá hacernos daño si se esfuerzan en hacer el bien? El video nos hablaba de la cultura del descarte como elemento que quita la esperanza. La esperanza que es sufrida, trabajadora, fecunda y convocadora, nos dice el Papa Francisco. Esperanza que nos da trabajo y nos salva de la cultura del descarte. Como tantas veces se le ha escuchado al Papa Francisco, hay que buscar la cultura del encuentro, donde se ve reflejada la esperanza. Nadie podrá hacernos daño si propiciamos aquella cultura del encuentro. Dando pasos hacia adelante en torno a nuestro texto, quisiera juntar los versículos 14 y 15. Dichosos si sufren por causa de la justicia. Enfáticamente nos dirige su palabra Pedro. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay de ustedes. El sufrir por una causa justa debería traer alegría al Hijo de Dios. El sufrimiento de una madre, por ejemplo, al dar a luz, puede ser el prototipo más notable de esta afirmación. El sufrimiento que se transforma en alegría, en felicidad. En la carta se nos dice no teman. Jesucristo nunca nos dijo que en esta tierra las cosas iban a ser fáciles. Siempre lo que nos cuesta es lo que valoramos y lo que perdura. Durante una Eucaristía celebrada un 23 de octubre en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que el encuentro con Jesús será la herencia de los cristianos, será el motivo de la esperanza cristiana. El Santo Padre dedicó su homilía a reflexionar sobre la esperanza y la escribió con la imagen de una mujer embarazada que espera alegre el encuentro con su hijo, que va a nacer. Todos los días pone sus manos sobre la barriga para acariciar el niño. De la misma manera, el cristiano vive la esperanza del encuentro con Jesús. Esta imagen, pienso yo, puede ayudarnos a comprender qué es la esperanza. Esperanza es vivir para el encuentro. Esa mujer imagina cómo serán los ojos del hijo, cómo será su sonrisa, si será rubio o moreno. Imagina el encuentro con el hijo. En estos términos se trata de la sabiduría de saber disfrutar de los pequeños encuentros de la vida con Jesús, preparándonos para el encuentro definitivo. Esto aseveró el Papa Francisco. Estos dos versículos claves del texto nos dejan entrever la palabra Señor, que en la traducción griega quiere decir Kyrios, que de ordinario quiere exponer o presentar el nombre incomunicable de Yahvé. Pero Pedro interpreta aquel Kyrios del texto profético como relativo a Cristo el Señor, para explicitar la conducta del cristiano ante sus oponentes y también a menudo ante sus opresores. Pedro utiliza este texto de Isaías, más concretamente en el capítulo 8, para predicar una fe incondicional en el Señor. Pedro no se limita a desterrar el miedo de sus lectores, sino que les invita de forma positiva a dar razón de la esperanza que ha puesto en nuestros corazones, la fe en la victoria de Jesucristo entronizado como Señor. En estos términos, y recogiendo un poco de lo que hemos avanzado, hay esperanza donde hay encuentro y donde hay fe. Vamos al versículo 16. Nos dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia,
para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Pedro también nos llama a tener una conciencia limpia, una manera de andar que no deje un mal testimonio a aquellos que se interesan por conocer la razón de nuestra fe. Todo cristiano en cualquier circunstancia tiene que ser capaz de justificar, de hacer creíble la esperanza que hay en él. Las cualidades que Pedro pide a los fieles son exigentes, con buenos modos y respeto, pero este debe entenderse no como respecto a los interlocutores, mucho menos de una falsa vergüenza que designamos como respeto humano, sino más bien del respeto o temor religioso ante el Señor, presente tácitamente en esta escena. Por último, el versículo 17 que concluye la perícopa nos dice: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Una sociedad que no da esperanza al sufrimiento ha perdido la humanidad, nos decía el Papa Francisco. En torno a esta idea del sufrimiento, cito la carta apostólica Salvifici Doloris del sumo pontífice Juan Pablo II a los obispos, sacerdotes, familias religiosas y fieles de la Iglesia Católica sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Aquí se nos habla que en el sufrimiento está contenida una particular llamada a la virtud, que el hombre debe ejercitar por su parte. Esta es la virtud de la perseverancia, al soportar lo que le molesta y le hace daño. Esperanza viene a ser encuentro, fe y también perseverancia. Haciendo esto, el hombre hace brotar la esperanza que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él. No lo privará de su propia dignidad unida a la conciencia del sentido de la vida. Y así, este sentido se manifiesta junto a la acción del amor de Dios, que es el don supremo del Espíritu Santo, claro está. A medida que participa de este amor, el hombre se encuentra hasta el fondo en el sufrimiento, reencuentra el alma, que le parecía haber perdido a causa del sufrimiento, pero que a través de la perseverancia y la fe la encuentra. En este orden de ideas, esperanza es encuentro, es fe, es perseverancia, es búsqueda. Uno de los testimonios que en mi vida personal y vocacional más me marcó, lo viví en la visita que hizo el Papa Francisco en el 2017 a Colombia, en Villavicencio, en un acto de paz y reconciliación. Allí víctimas de la guerra comentaban cómo habían sido vulnerados en su dignidad, pero ellos decían: a mí me mataron mi familia, me ultrajaron, violaron todos mis derechos, pero yo perdono. Un acto grande de una esperanza sostenida en el perdón. Y aprovechando que nos encontramos en la Semana de la Paz, en el tema que correspondía para el día 2, se invitaba a dar el paso hacia la alegría y la esperanza. Quiero invitarlos a ver este mural. Para el marco de la Semana de la Paz, desde los contextos territoriales y ancestrales, los semilleros juveniles de Pastoral Afro, junto con la Pastoral Juvenil Colombiana, se proponen como símbolo y aporte a esta temática la realización de un muro virtual con técnica libre. Este muro virtual tiene como objetivo hacer un llamado al pueblo colombiano para que paren las guerras y renazca la esperanza en medio de un país que tiene tanto por ofrecer. Este mural se convierte en la voz visible de toda la juventud colombiana, que está en la búsqueda de un país más justo, más humano, más equitativo y un país en paz. Se espera que la voz visible de los jóvenes por medio de estos murales virtuales sean expuestos a toda Colombia y ésta tome conciencia y lleve al corazón el ideal de tantos jóvenes que desean pintar nuevas esperanzas. Que en este mural virtual se refleje la ilusión y lucha por un país diferente, donde todos tengamos cabida y exista oportunidades. Comparto con ustedes estas preguntas que espero les sirvan para su reflexión personal, las lleven a sus familias y agradecidos por su participación, por su paciencia, me despido
deseándoles la paz del Señor, deseándoles que la esperanza de ustedes nunca se apague y que crezca en el encuentro, que se fortifiquen la fe, que sean perseverantes en ella y que nunca se cansen de buscarla, porque la esperanza siempre será una búsqueda que anime nuestra vida y nuestra existencia. Muchas gracias. Buenas noches. Como coordinadora de la Escuela Bíblica Villa Paúl, quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante estas 2 semanas en nuestro taller bíblico virtual, en el cual hemos podido reflexionar y encontrarnos en torno a la palabra de Dios. Quiero extender nuestro agradecimiento a todos los ponentes que con su gran corazón han preparado todos estos temas para nosotros y seguirlos invitando para que durante este mes de la Biblia nos sigan acompañando en otras actividades, como es la reflexión con los personajes de la Sagrada Escritura que día a día les estamos brindando, y que puedan visitar, si no lo han hecho, nuestro salón bíblico, nuestro rincón bíblico virtual, o si ya lo han podido visitar, sigan compartiéndolo para que más personas puedan observarlo y les pueda llegar este mensaje tan bonito que hemos preparado con mucho amor y con mucho esmero para todos ustedes. Muchas gracias por todo, Dios los bendiga y que sigamos reflexionando y sigamos enriqueciéndonos de la palabra de Dios. Hemos llegado al final de este taller bíblico virtual que tuvo como título La palabra de Dios se hace carne, es voz y presencia viva, una mirada bíblica de la palabra y sus contextos. Agradecemos de manera especial a los ponentes quienes dedicaron tiempo, quienes reflexionaron en torno a los temas que propusimos y nos alimentaron con su reflexión y su estudio esta semana de trabajo alrededor de la palabra de Dios. También agradecemos a la comunidad bíblica que ha estado elaborando las fichas de los personajes bíblicos y a través del rincón bíblico nos expresaron la experiencia de trabajo que han tenido en la comunidad bíblica, en la escuela bíblica del seminario, en torno a la palabra. Esperamos que más adelante podamos ofrecer otro espacio formativo a través del cual podamos acercarnos y podamos crecer en la espiritualidad bíblica. Sabemos de la sed que hay en cada uno de ustedes por aprender, por crecer en espiritualidad, por acercarse a la palabra de Dios, y más en estos tiempos que nos desafían, en los cuales hay signos de desesperanza y frente a los cuales pues estos encuentros se convierten en momentos de diálogo esperanzador en torno a lo que el Espíritu Santo suscita a través de aquellos que han puesto por escrito la palabra de Dios y que actualmente pues la estudian, la reflexionan y por medio de sus conocimientos pues nos ayudan a comprender el mensaje que Jesús trae para nosotros. Me uno a las palabras de agradecimiento expresadas por Diana Carolina Enciso como coordinadora de la Escuela Bíblica del Seminario Mayor Villa Paúl, al igual que por los agradecimientos acabados de expresar por el estudiante Óscar Fabián Betancur como asesor de la Escuela Bíblica. De igual manera, seguirles reiterando lo que ya les decíamos al inicio de estos talleres bíblicos, y es que la semilla se iba a empezar a sembrar y a regar a través de las ponencias que pudimos compartir y disfrutar durante estos días. Y ya el fruto nos corresponde a cada uno de nosotros. Simplemente seguir agradeciendo al Señor que nos ha permitido brindar este espacio, pedirle a Él que nos siga ayudando con su Espíritu para que sigamos profundizando en la palabra de Dios de manera individual, grupal y familiar. También agradecemos al estudiante Andrés Triviño por toda la colaboración que nos brindó durante este tiempo con las grabaciones y todo lo que implicó el montaje de estas charlas. Simplemente seguirlos motivando, que sigamos construyendo el reino a través de la palabra de Dios en medio de nuestra vida cotidiana, y que el Señor los siga bendiciendo a todos. Un Dios les pague por su participación y que sigamos creciendo juntos como cristianos, como personas que queremos seguir creciendo en la fe a través de la lectura, la oración y la práctica de la palabra de Dios en nuestra vida.